Hola babies, ¿cómo están? Em, una disculpa por tenerlos abandonados durante 3 años. La verdad es que pues estuve desarrollando el curso de manera en vivo. No lo había grabado, entonces esta es la primera vez que vamos a grabar, de hecho, algunos cursos, ¿va? Entonces, mm, no les voy a prometer videos cada semana o cada mes, pero sí me doy cuenta que durante esta época de evaluaciones, las situaciones no han sido del todo favorables para muchísimos alumnos, ¿no? Entonces, realmente lo que yo quiero es poder realizar una colección de videos antes de que llegue su época de evaluaciones, pero, y me estoy refiriendo precisamente a las extraordinarias, hay un pequeño problema, ¿no? Son dentro de poco menos de 2 semanas. Entonces, pues básicamente voy a ver si me da chance, si me da tiempo de llegar a los 6 videos que tengo pensados para cubrir únicamente los temas para el examen. ¿Ok? La verdad es que no me interesa dar el curso completo porque definitivamente no voy a tener tiempo. Un curso completo se lleva bastante tiempo. De hecho, nuestro curso, pues, en vivo, ¿no? En clases, por medio de Zoom y todo el show, sí se llevan sus buenos 6 mesecitos y son constantes las clases. Bueno, realmente son 4 meses, ¿no? Pero sí se complica por el tiempo. Obviamente, grabar una sesión de esas, eh, para empezar, en formato de video para esta plataforma, ¿no? Para YouTube, obviamente se va a complicar porque pues muchas veces hablamos de muchos otros temas, no nada más relacionados con la programación, pero que tienen que ver al final de cuentas con cómo funciona todo este mundillo. Incluso, por ejemplo, en algunos problemas de programación de préstamo, ¿no? En donde tienes de programación orientada a objetos, en donde tienes que crear un objeto de tipo banco y un objeto de tipo usuario, pues vemos las fórmulas que también veo, pero en mi otra carrera, ¿no? En contaduría. Entonces, ahí sí nos metemos bien, bien, bien en temas para que ustedes entiendan cómo funcionan, no nada más el ámbito de la programación, sino también para que entiendan cómo funciona el ámbito de la deuda, por ejemplo, o cómo les podría salir un movimiento de reestructuración de deuda por si están llenísimos de deudas. Bueno, ese tipo de cosas es lo que vemos en un curso bien real de programación, ¿ok? Además de que tenemos una filosofía que la educación en sí misma es un servicio, no un producto. Y consideramos que pues los videos de esta plataforma son realmente un infoproducto, es decir, solamente los producimos una vez y los dejamos colgados en la plataforma mientras tengan una vigencia de tiempo, ¿no? Es decir, mientras las herramientas funcionen, mientras el ámbito pedagógico funcione, mientras el lenguaje funcione, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente nuestro propósito es que podamos desarrollar el curso de una manera en que pueda ser accesible para la mayoría. O sea, tengan en cuenta que son cursos de pago. Este tipo de cursos en la plataforma de YouTube obviamente va a ser gratuito, va a ser para todas las personas que necesiten tomar el curso como fuente de información, ¿ok? La diferencia es que yo no les voy a prometer que les voy a vender educación por darles un video, porque la educación es un servicio, a como yo lo veo. Y ya tengo un poquito de rato dando el curso y comprendo que es un poquito más favorable cuando tienes pues la oportunidad de resolver tus dudas en el momento. Y la verdad es que no tienen costos excesivamente altos. Tal vez en algún día se los diga, pero como pueden entender, ahorita nos estamos extendiendo demasiado y pues son cursos o videos relativamente cortos. ¿Cuál es la situación? Ah, hola, mi nombre es Aragón Galván. Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros vamos a hacer un total de 6 videos, ¿ok? Como pueden entender, son videos que pues van a tener su extensión completa, ¿no? Van a tener su nivel especial para que puedan presentar un examen a nivel superior de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, aquí en México. Entonces, pues se va a complicar, ¿no? Realmente en 6 videos, todos sabemos que sí puedes estudiar para un examen de este estilo en esta escuela
y muy probablemente puedas encontrar buena fuente de información, una buena fuente de información que te permita pasar el examen. La verdad es que yo no te voy a garantizar que lo vayas a pasar, pero sí te voy a garantizar que en estos cursos, o bueno, en este curso, en esta serie de videos, vamos a ver todos los temas necesarios para resolver el examen. Ese es el show, ¿no? Entonces, porque pues no te puedo vender el humo de la educación si solamente es un video. Entonces, realmente en lo que nos vamos a enfocar ahorita es que vamos a entender más o menos cómo funciona el sistema operativo y la consola. Aquí vamos a tener un pequeño problema porque yo utilizo Linux, ¿ok? Eso significa que mi terminal se parece muchísimo más a la terminal de Linux que de Windows, es decir, a la terminal de Unix, perdón, o sea, si es Linux, obviamente se va a parecer a la terminal de Linux, ¿no? Entonces, este, ahí se me complica un poquito porque normalmente les piden alguna definición de comandos de consola para MS2, que era, o bueno, para el CMD. A ver, vamos a aclarar algo. Como nosotros vamos a ver sistemas operativos y consola, todo esto compete al video. Y sí les adelanto de una vez que se va a poner un poquito largo. Entonces, realmente lo que me interesa es que entiendan más o menos cuál ha sido el propósito de los sistemas operativos, la evolución del sistema, de los sistemas operativos y realmente qué son los sistemas operativos. Porque muchas personas llegan a pensar que el sistema operativo es cómo se ve la interacción con el dispositivo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo se ve el menú de Windows? Que Windows se ve diferente en sus ventanas que Mac, que Mac se ve diferente en sus ventanas que, no sé, el sistema operativo que tienen las cajeras del Soriana, del Oxxo, ¿no? De todos estos establecimientos se ven un poquito diferentes en sí mismos. Entonces han de tener un sistema operativo diferente. Y no están muy alejados de la realidad, pero tampoco es la realidad. ¿Ok? O sea, esa solamente es una parte de los sistemas operativos, que es la parte visual, la parte estética. Realmente los sistemas operativos se diferencian en muchas otras cosas. Por ejemplo, el cómo se interactúa con la interfaz estándar, ¿no? O, por ejemplo, cómo se almacenan o cómo se reservan los diferentes sectores de memoria de la RAM para que puedas utilizar tus variables, etcétera, 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 o cómo gestionar procesos, whatever. El chiste es que es más que solamente el cómo se ve, ¿no? Obviamente esto es fácil de entender, pero exactamente qué es un sistema operativo es lo complicado, ¿no? Nosotros vamos a interactuar principalmente con la terminal. Vamos a interactuar principalmente con algo que se llama el Command Line Interface. Después de entender eso en nuestra primera clase, espero que mañana me dé el tiempo para grabar la segunda o pasado mañana, en donde vamos a ver las entradas y salidas de C++. Después vamos a ver el tercer video de estructuras de control y bucles, ¿ok? Ahí es donde vamos a entender bien cómo funciona el if, el for, el while, bla, bla, bla. Ahora, entradas y salidas y sistemas operativos y consola están muy unificados. Por eso les digo, realmente del segundo video no va a ser muy complicado. Solamente vamos a tener que entender realmente cómo se instala el sistema operativo. Estoy tonto. Em, pues vamos a tener que entender cómo funcionan las entradas de C++, ¿no? La salida de C++, y obviamente vamos a tener que interactuar con C++. La diferencia es que yo no estoy muy a favor de que les enseñen con un IDE. ¿A qué me refiero con esto? De que les enseñen con DevC++ o con CodeBlocks. O sea, todo está bien si les enseñan en ese tipo de herramientas mientras les enseñan a usar esas herramientas. El problema es confundir que CodeBlocks y DevC++ son compiladores diferentes, porque para empezar ni siquiera son compiladores, son IDEs. Tienen un solo compilador que se llama G++. De hecho, G++ es por parte de GNU, por parte del código abierto, Linux, software libre, bla, 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 whatever, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver, pero más adelante. La verdad es que en este punto, pues G++ en realidad es el compilador por parte del sistema operativo, ¿no? Entre comillas. En realidad es un proyecto de código abierto. Entonces,
tanto lo puede utilizar Codeblox como lo puede utilizar Depc++. Y utilizan el mismo compilador. Ese es el show. No confundir compilador con IDE, ¿va? Entonces, la verdad es que es muy común que en la escuela lo confundan y por eso todo el segundo video no nada más va a ser de, ay, sí, el code y el sein. No, no, para instalar el lenguaje, para instalar el entorno, ¿no? Eh, no tengo una computadora con Windows. Voy a tratar de explicarles cómo se haría en Windows, pero la verdad es que si deciden instalar Codeblox y Depc++, no hay ningún problema. Ustedes pueden seguir utilizando sus IDEs, nada más que yo voy a compilar desde la terminal y ustedes nada más pueden, pues, compilar y ejecutar en un botonazo, ¿ok? Ahora, em, de ahí nos vamos a ir con estructuras de control y bucles, que es básicamente pues, el if, el for, el while, ¿no? Entender cómo funcionan adentro y con su respectivo diagrama de flujo. Entonces, obviamente voy a tratar de hacer los diagramas de flujo fuera del video para nada más explicarles dentro del video, porque dentro del curso normal, dentro del curso común, pues todos hacen el diagrama de flujo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo normalmente no comparto mi pantalla. Es medio extraño cuando grabo el video porque estoy utilizando mi pantalla. Entonces, cuando doy los cursos, casi no lo hago, nada más solamente para explicarles de manera gráfica alguno que otro concepto, pero quienes tienen que hacer las cosas son los alumnos. Por eso es que vemos la educación como un servicio, porque eventualmente ustedes son los que comparten su pantalla la mayoría del tiempo, ¿ok? En un video nada más van a ver mi pantalla y eso no es garantía de que van a aprender. Esa es la situación. Entonces, de ahí vamos a pasarnos a funciones y colecciones de datos, en donde pues ya vamos a ver un poquito más de cómo funcionan por adentro eh, las funciones que implican las funciones, cómo la pueden utilizar, paso por valor, paso por referencia, funciones con retorno, sin retorno, funciones vacías, bla, 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 ¿no? Y de ahí vamos a seguir con memoria estática y un poquito de algoritmos. Vamos a entender más o menos cómo funciona. A ver, los algoritmos los vamos a ver desde el principio, pero ahí es donde los vamos a ver de una manera más académica, formal, ¿no? De ahí, en el sexto y último video, vamos a ver memoria dinámica y abstracción. Aquí viene una situación especial. En los punteros los punteros en teoría se pueden ver desde aquí, ¿no? Desde el nivel 4. Entonces, para el nivel 6, lo que nosotros vamos a hacer es ver ya la memoria dinámica en cómo utilizarías los punteros para generar un arreglo. Y vamos a entender que realmente un arreglo y un puntero no son muy diferentes. De hecho, vamos a llegar a una conclusión muy especial de que realmente los arreglos y los punteros son lo mismo, nada más que se diferencian en una cosa relativamente pequeña. Y esa es la razón de por qué podemos generar arreglos a partir de punteros. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos el contenido que vamos a tener del curso. Y ahora sí, esto normalmente lo hacemos en los cursos pues, en vivo, que por favor se presenten. Ahorita lo van a poder hacer, o sea, si pueden, lo hacen en los comentarios, porfa, ¿no? Su nombre, bueno, no me interesan un montón su nombre y su edad. Eso sí lo podemos omitir. Si estudian o trabajan, ¿no? ¿Cuál es su situación con la programación y qué les gustaría esperar de este curso, teniendo en cuenta que es un formato de video y todo este show, ¿vale? Espero que tenga una buena aceptación, ¿no? Ahora sí. Bueno, ¿quién soy yo y por qué me siento con la autoridad para darles el curso? Bueno, yo soy Aragón Galván Solano. Hace algún tiempo formé parte del club de programación del ESIME Zacatenco, fui parte de la mesa directiva, fui el profesor, di algunos cursos como, pues obviamente, programación con Python, di el de Linux, de hecho, son algunos videos que tengo en este canal y por eso los había dejado abandonados, ¿no? Porque realmente en lo que se enfocaban era, era más a cubrir las necesidades pues de la institución, ¿no? Entonces, hace un tiempo
estudié pues, ingeniería en comunicaciones y electrónica, obviamente. Actualmente estudio la licenciatura en contaduría en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración. Em, Realmente quise retomar un poquito los videos por el hecho de que sí está un poquito preocupante la situación de programación de algunos estudiantes. Tampoco voy a generalizar. El problema es que es un problema de administración social dentro de la escuela y todo el show, y la verdad sí se llega a complicar, ¿no? Estamos hablando de que si queremos hablar bien de esos temas, hablaríamos de cosas que no le gustan mucho a la dirección. Y ahí ya se complica, ¿vale? Entonces, eh, realmente no vengo a quejarme del poli. A lo que vengo a decirles es básicamente qué es lo que sí necesitan para pasar un examen de fundamentos de programación, ¿ok? No creo que me dé tiempo de hacer uno de PO, no creo que me dé tiempo de hacer uno de estructuras, pero esperemos que para la próxima temporada de evaluación, como ya no me da tiempo de sacar un curso normal, ¿no? Realmente nada más tengo una semana y un curso en vivo para preparación de un examen, una semana es muy poco tiempo. No porque no se pueda, sino porque no se va a enfocar en que aprendan, se va a enfocar en cubrir el temario. ¿Ok? Entonces, ¿es lo que queremos evitar? Bueno, en este video no. En este video es precisamente lo que queremos hacer, pero por eso lo vamos a dar gratis, ¿no? Entonces, ahora, pues obviamente ya he estado trabajando en el rubro durante algún rato, ¿no? Afortunadamente he podido trabajar como desarrollador móvil, desarrollador de mecánica de videojuegos, también he podido trabajar como director de tecnologías, back office, y también he sido profesor de este tipo de cursos durante 4 años ya. Entonces, sí me emociona poder empezar a realizar este tipo de videos, precisamente para acercarles este tipo de aprendizaje, ¿va? Entonces, esto no fue nada más una introducción, de hecho fue la mitad de la clase, porque, como pueden entender, va a estar denso, ¿ok? Y seguramente por la duración del video ya se pueden dar cuenta de que va a estar gordito. Entonces, vamos a tratar pues sí, dividir en capítulos. Obviamente voy a tratar de grabarlo todo en una sola toma para que pueda producir tantos videos sin necesidad de perder mucho tiempo en la edición, ¿no? Entonces, chicuelos, em, gracias por su apoyo, gracias por seguirnos, ¿no? Por su like, y espero que pues puedan disfrutar y aprender un montón este, de este nuevo proyecto, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver primero la introducción a los sistemas operativos, ¿va? Entonces, realmente, esta es una presentación que yo utilizaba en el club de programación de hace algún tiempo, ¿no? Si se les hace familiar, pues la verdad es que la traté de ser bastante completilla. Ahora, la situación es que nada más nos interesa cubrir, repito, el temario, ¿va? Entonces, aquí vamos a tener unas 4 definiciones de personajes importantes que dicen más o menos, o describen qué es un sistema operativo, ¿no? Entonces, empezando por Deitel, este vato dice que pues, los sistemas operativos son administradores de recursos principalmente, ¿no? Tenenbaum nos dice que en realidad es un programa y es el más fundamental de todo sistema, que al final de cuentas regresa a lo mismo que dice Deitel, que controla los recursos, todos los recursos del computador porque los tiene que administrar, ¿no? Aquí nosotros entendemos ya una nueva palabra en el sentido de que existe programa. Aquí nosotros, Tenenbaum agarra y dice, ¿sabes qué? Es que el sistema operativo es un programa, ¿ok? Peterson Galvin, agarra y dice que pues obviamente es el intermediario entre el hardware y el computador, entre el hardware, perdón, y el usuario. Este, y resulta que obviamente funciona como intermediario en el sentido de que, por ejemplo, tú no agarras y para guardar un dato, pues manipulas con un microscopio electrónico cada uno de los electrones para guardar en el estado de la memoria
documento. La verdad es que no lo hace. Todo lo hace la computadora por sí misma, ¿ok? Y al final de cuentas, como tú no haces esas partes, tú no haces todos los cambios físicos que hay en tu computadora, pues eventualmente quien los tiene que hacer es algo, es alguien, ¿va? Se los voy a poner así. Imagínense que, pues, su computadora fuera manipulada por alguien, ¿ok? No sé, imagínense que adentro de su computadora hay un duendecito que controla todos sus archivos y mueve el espacio de las energías para guardar su archivo. Entonces, pues obviamente estaría medio raro. Alguien, al final de cuentas, o algo, se tiene que encargar de poner los ceros y unos en su lugar que equivalen a tu documento de Word, ¿ok? Entonces, como tú no lo haces conscientemente, realmente todo lo que involucra la máquina computadora es precisamente eso. Es el objetivo, es poder tener de cierta manera una proyección de un archivo adentro de cada uno de los transistores y capacitores que conforman la memoria de la computadora, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, necesitas algo que actúe como intermediario, ¿va? Y Stallings dice que es un programa que controla toda la ejecución de todos los programas de aplicación, punto. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, tu computadora en sí misma es una computadora, es una máquina de uso general. ¿Qué significa esto? Tanto te puede servir como para resolver problemas de contaduría con Excel, tanto te puede servir como para resolver tus problemas de aprendizaje como con videos de YouTube, tanto te puede servir como para, pues, chacharear en ChatGPT, te puede servir para un montón de cosas. Entonces, pero tu computadora por sí sola no hace nada. Necesita a fuerzas algo que diga, ¿sabes qué? Esta computadora, esta máquina de uso general va a estar orientada a resolver este tipo de problemas específicos. A eso se le llaman las aplicaciones, ¿ok? Por eso es que le decimos aplicaciones a las aplicaciones del celular. Idealmente, los programas de escritorio realmente son aplicaciones de escritorio, porque aplican una máquina de uso general a un problema específico. Entonces, eh, pues simplemente no puedes descargar un programa y ponerlo en tu computadora, porque no sabrías dónde ponerlo. No sabrías qué tienes que cambiar, qué capacitor va a estar cargado, qué capacitor va a estar descargado. No tienes unas pincitas eléctricas para andar cargando y descargando cada uno de los capacitores microscópicos que están en tu memoria RAM. No, no lo vas a hacer. ¿Va? Entonces, necesitas una plataforma del medio y de hecho, eso es de lo que se trata, entender al sistema operativo como una plataforma, algo que te va a servir para sostener todo lo demás. En teoría, esta plataforma sería como una plataforma de software, ¿ok? Entonces, todo el software que se ejecute por tu sistema operativo va a estar pasado y va a estar parado en tu sistema operativo. Sin sistema operativo no puedes tener esta base, ¿ok? Entonces, básicamente es lo que nos dice André, bueno, de estas definiciones. Ahora, vamos a ver un poquito de historia. Ah, resulta que la historia de las computadoras, nosotros vamos a entender un poquito qué es un compute. Un compute, un cómputo, es un cálculo. Si ustedes agarran libros, buenos libros de cálculo, pero en inglés, no, o sea, no les estoy diciendo que no haya buenos libros de cálculo que no sean en inglés, o sea, así hay. Pero si ustedes agarran un buen libro de cálculo en inglés, eh, van a ver que dice compute the problem. Entonces es como de, necesito una computadora y nada más me dejaron traer mi FX 991 aquí, chale, ¿no? Entonces, pues no, o sea, compute viene precisamente de calcular. Una computadora en realidad es una calculadora. La diferencia es que nosotros vamos a entender precisamente el nicho, el punto de inflexión con la palabra compute. Compute viene básicamente de resolver un problema de cálculo.
pero de cálculo del que nosotros entendemos como cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, transformadas de funciones, transformadas z, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender como compute, como computar. Cuando llegamos a esa situación, entendemos de algo muy sencillo. Una cosa es una calculadora que te ayuda a encontrar un resultado específico, pero no puedes meterle un modelo matemático. Y otra muy diferente es una computadora que pueda computar todos los cálculos y te devuelva el resultado específico que esperas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, desde antes, en la prehistoria que yo puse aquí, existían el quipú, el ábaco, que sí, sigue siendo parte de la historia de la computación. Claro que sí. Pero la mayoría de estos artefactos estaban orientados no a resolver un algoritmo en sí mismo, sino a encontrar soluciones numéricas y ya, resolver problemas, un, una operación numérica y ya, solamente operarios. Entonces, ya cuando llegamos a por ejemplo, ¿no? La máquina de Pascal, en realidad sí era una calculadora mecánica, pero existe también otro mecanismo, el de Antares, ni me acuerdo cómo se llama, no creo que se llame el de Antares, pero que encontraron en el fondo del mar, ¿no? Un mecanismo de engranajes muy complejo que se hizo por alrededor de la época griega, ¿no? De 1400 y cacho, estamos hablando de pues, pensadores griegos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Los socráticos, por ahí. Y de hecho dicen que son precisamente de estos vatos, ¿no? Esto lo que hacía era con unos engranes muy exactos, calculaba con gran precisión la trayectoria de los astros en el cielo, lo cual es muy complicado. Tengan en cuenta que nosotros hoy en día tenemos que resolver transformadas y proyecciones y matrices y tensores para encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, una computadora así, una máquina así, que resolviera con gran precisión, es algo que sí se puede considerar una computadora porque al final de cuentas resolvía el problema en sí mismo y no nada más era operario con los datos, no nada más era operario con los valores, ¿ok? El problema es que después de eso casi no hubo, hasta que empiezan las revoluciones desde la máquina de Pascal. Además, yo pongo aquí a Pascal porque realmente en la memoria colectiva, en el pensamiento colectivo, es de las primeras computadoras que se hicieron. Tú si vas a un país de Sudamérica, a Colombia, a Perú, a Argentina, o si vas a Estados Unidos, o si vas, bueno, cabe destacar, del mundo occidental, ¿no? Si vas a Europa, si vas para algunas partes de África, mientras no te vayas a Medio Oriente y a China, seguramente van a ubicar qué trip con Pascal, ¿vale? Y no digo que los chinos no lo entiendan, sino que simplemente ellos son orientales y realmente por su lado del charco, la historia de la computación se vivió un poquito diferente, ¿va? Entonces, al final de cuentas, la máquina de Pascal va a ser como la primera que consideremos que resolvió bien sin necesidad de ser simplemente un apoyo de operación, ¿ok? Después viene la máquina diferencial y la máquina analítica, ¿ok? Estas máquinas se hicieron precisamente para resolver ecuaciones diferenciales. Ya no estamos hablando de una computadora que simplemente hacía un cálculo de sumas, restas, multiplicaciones de manera programada. No, 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 no. Estamos hablando de una computadora que era capaz de resolver ecuaciones diferenciales, las mismas ecuaciones que rigen hoy en día el mundo de la ingeniería. ¿Ok? Entonces, ya era una máquina bastante tocha. Y después de eso, más o menos en el 39, no, de hecho fue en el 35, cuando Hitler, bueno, Hitler asumió el poder desde el 31. Sí, fueron casi 10 años que quedó ahí un rato, pero antes de empezar a hacer su desmadre, claro. Pero desde ese entonces se tenía noción de la máquina Enigma. La máquina Enigma, en realidad, creo que sí, fue del 35, em, eh, era una máquina que te permitía resolver un cifrado Benguier. Un cifrado Benguier es básicamente un cifrado dinámico. Por ejemplo,
Si tú le pones, si tú tienes un texto hola, ¿no? Por el hecho de presionar la H, la O va a tener otro valor. Por el hecho de presionar ese otro valor, el valor de la L va a tener otro nuevo valor diferente y así sucesivamente. Se van a cambiar letras, se va a hacer un revolvedero bien feo, pero la máquina Enigma también era capaz de deshacer eso. Tú configurabas primero la máquina Enigma y luego, pues sí, tecleabas el mensaje y veías pues cuáles figuritas se encendían. Así era como codificaban y decodificaban los mensajes. Era tan fácil usarla que la podían utilizar los soldados alemanes. No necesitaban un gran entrenamiento en criptografía y cifrado. No, no, no. Enigma, configuración y chingó a su madre. Entonces, este, pues realmente muchos confunden la máquina Enigma por la película del Código Enigma. Que, a ver, no estoy diciendo a ver, que sea una mala película. El pequeño trip es Alan Turing, y no por el hecho de ser Alan Turing, sino porque Alan Turing en realidad es uno de los padres de la computación de hoy en día. De hecho, es el padre de la inteligencia artificial. La máquina de Turing es una máquina que nosotros en carreras relacionadas a la computación y comunicaciones utilizamos como una máquina conceptual para entender cómo funcionan bien los procesos internamente con pequeños elementos programáticos, o sea, procesos que puedes grabar en una cinta. Entonces, Turing tuvo ese experimento mental que derivó en la máquina de Turing, que después von Neumann creó, o bueno, diseñó una arquitectura completa llamada la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann la seguimos utilizando hoy en día, ¿ok? Y de hecho, ahí viene la Mark I. La Mark I, no, hasta la rama, perdón. La Mark I fue la primera computadora que se hizo ya digital, ¿no? O sea, no de bulbos, no de tubos de vacío. Sí, seguramente se acuerdan, por ahí llega a su mente la ENIAC, ¿ok? También forma parte. La situación es que IBM, a la hora de decir, no, ¿sabes qué? Voy a crear mi computadora, pues decidió utilizar transistores y la Mark I fue la primera en utilizar transistores como tal. Ya no utilizaban tubos de vacío, ya no se incendiaban, ya bueno, ya no se hacía el calorón de los cuartos de tubos de vacío. Ya era el calor de los transistores, pero no se iluminaba lo tonto. Este, Después de eso, pues ya viene la 350 rama. De hecho, 350 viene precisamente de 350 kilobytes de capacidad de almacenamiento. Esta fue la primera computadora que tuvo el modelo von Neumann completo, porque fue la primera computadora que se conoce de registro que tiene una unidad de disco duro de 350 kilobytes. Fue precisamente para un censo especial de un estado en específico de Estados Unidos, pero también sería mentirles mucho si les digo cuál. Y después llegamos al Apple. Bueno, Apple, ¿qué chingados fue? A ver, más allá de todo el borlote que hay con Steve Jobs y que un vato que realmente no sabía manejar a sus empleados, un mal ejemplo de persona, pero un buen ejemplo de empresario. Bueno, más allá de eso, más allá de que sí, Microsoft le robó a Apple, pero realmente Apple le robó a Xerox y todo ese show, más allá de eso, a ver, realmente Apple lo que hizo en su tiempo, y de hecho no en este lado del país, o sea, en México, sino en Estados Unidos, fue popularizar el uso de las computadoras personales. Sí, la Mac es una PC, por más que le digas PC a una computadora con Windows, tú a una computadora con Windows le puedes instalar iOS, macOS, iOS X, ¿no? A eso se le llama Hackintosh, precisamente ponerle el sistema operativo en ese entonces Macintosh a una computadora que no fuera una Macintosh. A ese proceso se le llama Hackintosh. El Hackintosh es, no por ponerle el sistema operativo de Mac, va a convertirse en una Mac tu computadora. Así como si tú a una Mac le pones Windows, tampoco deja de ser una Mac. Entonces, ¿por qué decirle PC? Porque en sí mismo ya es una computadora personal la Mac. Esa es la situación. Ahora,
Lo que tuvo de bueno Apple es que democratizó el uso de estas computadoras, porque antes de él, ninguna compañía lo hubiera hecho con tanta efectividad. Y ese es el trip. Ya existían las computadoras personales. Por supuesto que sí. Nada más que no estaban orientadas al público en general. Y de hecho, lo que hizo fue también popularizar la interfaz gráfica. Es decir, el hecho de que tú puedas mover las ventanas, mover el mouse. De hecho, antes el mouse nada más tenía un solo botón, no eran dos botones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es porque pues realmente haya sido súper trascendente en términos tecnológicos o que marcó un antes y un después. Al democratizarlo sí lo hacen, ¿no? Pero no significa que pues sin Apple la historia no hubiera sido como se escribió. Obviamente hubiera sido diferente, pero no podemos asegurar que no hubiera venido alguien que tuviera los mismos resultados que Apple. Esa es la situación. Era algo más orientado al desarrollo del mercado, era algo que era cuestión de tiempo que se diera debido a las tecnologías que había. Nada más que claro, la inteligencia de marketing de Steve Jobs, pues obviamente dio un gran impulso a este tipo de resoluciones. ¿Va? Ahora sí, vamos a ver un poquito el arbolito de GNU Linux, pero para eso les voy a poner la pantalla completa, ¿va? Vamos a proseguir con esto que es el árbol genealógico de Linux, ¿no? A ver, vamos a entender más o menos cómo se ha desarrollado y qué relación tiene Mac con Linux, con todo este show. Primero, lo que vamos a hacer o lo que vamos a tratar de entender es que sí, actualmente Microsoft y Linux están bastante relacionados y Windows, de hecho, utiliza parte del kernel de Linux, así como Mac utiliza, no sé si podemos decirle como parte del kernel 100% como tal, pero hay algunos métodos que sí llega a utilizar porque, a ver, son código abierto y además no es como que digamos que Linux es el papá y el dueño de todos los algoritmos internos dentro de un sistema operativo. Obviamente hubo personas detrás de esto y estas personas tanto se lo pudieron haber utilizado para Linux como lo pudieron haber utilizado para Mac. ¿Ok? Y además no me refiero a ser la misma persona, me refiero a que, por ejemplo, fue un algoritmo que se tuvo que ver en una clase universitaria y esos alumnos lo utilizaron en Mac y algunos otros lo utilizaron en Linux, ¿ok? Entonces, primero tenemos, eh, cuando se crea Unix, se crea bueno, por parte de alguien que se llamaba Dennis Rich, ¿ok? Este Dennis Rich lo que hizo fue crear un lenguaje que se llama el lenguaje C. El mismo que vamos a ver nosotros. Sí, exactamente. Nosotros vamos a ver C y C++, que es lo mismo, pero más revolcado. La diferencia entre C y C++ radica en programación orientada a objetos y no es algo que nosotros veamos en fundamentos de programación, ¿ok? O sea, sí lo vamos a ver en otro curso, más adelante, ¿no? Pero pues no es algo que se cubra en fundamentos de programación. Por lo tanto, la diferencia entre, pues, fundamentos de programación y programación orientada a objetos, la diferencia entre C y C++, no la vamos a ver como tal. Vamos a ver algunas pequeñas, sutiles diferencias que realmente no lo marcan como lenguajes de programación distintos. Son el mismo lenguaje de programación, ¿ok? Ahora, de hecho, C++ es como la digievolución de C. De ahí vamos, bueno, este señor que creó este lenguaje de programación desarrolló Unix, ¿ok? Le dijeron, no, es que tu lenguaje no puede ser más potente que B, que era era el que en ese entonces se utilizaba en, pues, en las industrias Bell Industries, que después evolucionó a AT&T, ¿no? Y pues desarrolló C y creó Unix y si estamos estudiando este árbol ahorita en este momento, no creo que haya diseñado o realizado algo muy tonto que digamos, ¿no? A ver, sí, al principio las primeras evoluciones, las primeras evoluciones de Unix no eran muy grandes. Por ejemplo, después de Unix salió Unix 1, Unix 2, Unix 3, Unix 4, Unix 5, bla, 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 bla. Pero la situación con estos Unix es que son licencias pago. Tengan en cuenta que antes de Unix
los sistemas operativos eran algo gratis, que básicamente contratabas un ingeniero en computación y venía con sus conocimientos de algoritmos de la universidad, y era básicamente tu sistema operativo, porque nada más le ordenabas que hiciera esto con la computadora y él lo hacía. Entonces, este, realmente una interfaz así toda linda que fuera compatible con varias plataformas, que no nada más funcionara en esta computadora, sino en otras computadoras, bla, 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 bla. Bueno, pues hasta entonces tuvo el desarrollo Unix como sistema operativo. Y obviamente costó mucho, era muy caro. De ahí, eh, el, el árbol genealógico sirve por el otro lado, pero nosotros nos vamos a guiar por aquí por el momento, ¿no? A partir de la versión 6 de Unix, se va con un nombre conocido, ¿verdad? Un tal Andrew Tinenbaum, que creo que ya lo acabamos de ver hace ratito. ¿Quién es este don y por qué lo puse como parte de las definiciones del principio? Bueno, este don agarró Unix y dijo, güey, como que tiene un montón de cosas que no necesitamos los usuarios comunes, los usuarios que realmente no tenemos para pagar una licencia grandísima para un sistema operativo tan robusto como Unix. Entonces de ahí vamos a derivar un sistema operativo que se llama Minix, ¿ok? Este, de Minix se desarrolla, bueno, lo tenían en la Universidad de Linus Torvalds, y Linus Torvalds en algún momento agarra y dice, ¿sabes qué, bro? Yo voy a desarrollar esto. A ver, cabe destacar algo muy, muy interesante del origen de Linux. El origen de Linux viene de un señor que se llama Linus Torvalds, que es este señor de aquí, el de las cuadritos amarillos. Em, este don lo que hizo fue un kernel para un microprocesador, el Intel X86 guión sepa cuál, uno relativamente famoso, no, un Intel i3680, bla, 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 ¿no? Entonces, como antes los kernels se tenían que hacer por procesador, es decir, tú no podías descargar un Windows y meterlo en tu computadora con un AMD Ryzen, bla, 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 y un Intel i9, bla, 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 y luego pasarlo a tu computadora con un Insight, bla, bla, bla. Eso no se hacía, ¿va? Lo que se hacía es que tenías que desarrollar un kernel, un núcleo del sistema operativo específico por procesador. ¿Ok? Entonces, en este caso, Linux lo que hizo fue desarrollar el primero abierto. Literalmente, lo hizo con una carta muy bonita, que tuvo mucha difusión por ahí de los 2020, del 2021, porque fue el aniversario de los 30 años de Linux, ¿no? Entonces, es una carta realmente donde Linus Torvalds, con mucha humildad, muestra que realmente ese era un hobby. Lo hizo nada más porque quiso, por amor al arte, porque estaba siendo inspirado por los vatos del MIT, que también vamos a hablar de Richard Stallman, que es básicamente el creador del movimiento del código libre, en donde de hecho se asoció con este bro, con Linus Torvalds, y crearon lo que se llama el GNU Linux, que GNU Linux no es un sistema operativo, es una familia inmensa de sistemas operativos gratuitos que no necesitas pagar absolutamente ninguna licencia para poder utilizarlos. Y tienen la mayoría de los programas que se utilizan en Windows. O sea, y si no tienen equivalentes que de hecho funcionan incluso mejor que sus versiones de Windows, ¿no? Por ejemplo, Linux Mint, Parrot, Kali son, bueno, Linux Mint es un sistema operativo normal de uso cotidiano, igual que Ubuntu, igual que Pop! OS, igual que Solaris, igual que todos estos. Bueno, de ahí tenemos otra familia que son Parrot, Kali, Black Arch, Lion OS, Blackbox OS, WebOS, etcétera, etcétera, que sirven para seguridad web. Y de ahí todavía tenemos un montón. De hecho, el conteo de las distribuciones de Linux son un buen, ¿va? Y pues, obviamente ahí ya es un montón, ¿no? Se disparó a partir de ahí. Este, son más, el conteo oficial, que normalmente creo que lo maneja DistroWatch, tiene más de 700 distribuciones en
mantenimiento, más todas las que se hicieron que no siguieron dando mantenimiento, más todas las que están en desarrollo que aún no están en proceso de mantenimiento, que siguen en proceso de desarrollo de creación, ¿no? De ahí, esto es la historia de Linux, ¿no? Así fue como se desarrolló Linux. De ahí, aquí tenemos un montón de cosas más. Por ejemplo, de aquí tenemos un montón de situaciones interesantes. De aquí se desarrolla o se desprende Berkeley Software Distribution, BSD, la distribución de software de Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Entonces, de ahí tenemos BSD 1, BS2, BSD 3, bla, 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 bla. Ahora, quiero que entiendan algo. Después de las siguientes versiones de Unix, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? BOSWEX, Unix, HP. Si se dan cuenta, como que Unix empieza a desprender en dos partes aquí a partir de Unix 6, en donde tiene el Unix 3, System 3 y el Unix 7, ¿ok? Entonces, a partir de aquí hay una situación bastante especial. Cuando se divide en BSD, nosotros nos vamos más para abajo, más para abajo, más para abajo, y llegamos al MIPS OS y al BSD 4.3. Aquí se desprende Match 1 y Next. ¿Qué sucedió ahí? Cuando a Steve Jobs lo corren de Apple porque se le ocurrió que era una gran idea contratar al director de refrescos de Pepsi, que le dio en la madre a la compañía de Apple, ¿no? Bueno, pues lo corre. Y sí, también vamos a tirarle mucha mierda a Steve Jobs a lo largo del curso. Bueno, en el curso normal se la tiramos, ¿no? Pero, siendo sinceros, principalmente por sus prácticas sus prácticas de mercado y dos, sus prácticas laborales. No vamos a negar, y también la dudosa genialidad que tenía en cuanto a términos técnicos. En marketing sí fue un genio, no lo vamos a negar. Pero hablando en términos técnicos, Steve Jobs en realidad no se desprendió ni se desenvolvió tanto en el desarrollo de sus productos. De hecho, el iPod se lo compró a un estudiante de universidad por $20,000 y ya saben cuánto está un iPod hoy en día, ¿no? Entonces, Dios, prácticas de mercado altamente cuestionables. De ahí, bueno, Steve Jobs agarra y crea otra compañía que se llamó Next, pero Next estaba diseñada para crear un alto potencial gráfico. Y de ahí se desprendió otra compañía que es Pixar. Sí, Steve Jobs creó Pixar y después se la compró Disney. Prácticas de mercado. Entonces, de ahí, pues básicamente se quedó Steve Jobs con su sistema operativo que desarrolló para este tipo de computadoras. Obviamente se dejó de basar en Unix, se basó en BSD, en el Berkeley Software Distribution, y a partir de Next ya empezamos a encontrar los sistemas operativos de Apple. Porque cuando él regresa a Apple, a partir de ahí, todo se empieza a basar de BSD. Y sí, como se pueden imaginar, llegó un punto en donde Windows pues necesitó de su recurso gráfico. La diferencia es que aquí no vamos a encontrar a Windows. ¿Por qué? Porque Windows no tiene el desarrollo no es un desarrollo en arbolito como Unix, en donde terminamos en Linux y terminamos en los sistemas operativos de Mac, sino que Windows es muy especial porque, a ver, como sucedió, estuvo bien feo. Primero existió un sistema operativo que se llamaba CPIM, que estaba basado en otro sistema operativo que se llamaba eh, x86 OS, ¿vale? X86 OS, como su nombre lo dice, está diseñado para el procesador Intel x86. De ahí lo compró CPM y empezó a desarrollar su propio sistema operativo. Bueno, no fue CPM. CPM es el sistema operativo. Quien los compró fue Seattle Computers. Seattle Computers. Ya se puede imaginar, desde el Seattle se pueden imaginar ahí lo del Silicon Valley a la verga, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de ahí empieza a tener todo el desarrollo esta zona geográfica, toda la industria de la computación occidental se desarrolló ahí. Entonces, estos vatos de Seattle Computer, que pues, obviamente entre ellos, ahí llegó Bill Gates, les dijo, ¿saben qué? Les voy a pagar $50,000
por su sistema operativo. ¿Por qué? Porque días antes, meses antes, le había dicho a IBM que le iba a desarrollar un sistema operativo, que no alcanzó a terminar. O sea, tiene buenos conocimientos técnicos, pero tampoco podemos decir que está a un nivel de genialidad, porque pues tuvo que necesitar lo que desarrolló otro estudiante que desarrolló Seattle Computer Products para cubrir su contrato. Y cubriendo su contrato, pues su contrato era de 2 millones y le pagó 50,000, así funciona el mercado, prácticas no invasivas, bla, 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 como quieran llamarle. Pero la verdad es que tanto IBM desconocía la existencia de Seattle Computer Products como Seattle Computer Products desconocía la existencia del contrato con IBM. Entonces, a las leyes de hoy en día eso no se debe de hacer. Y precisamente las leyes son así, que ya sucedió en el mercado. Entonces, resulta que pues así ha sido la evolución de los sistemas operativos, ¿no? De ahí es donde se desprenden y bien, vamos a seguir con la estructura de los sistemas operativos. Primero vamos a ver un poquito de las partes del sistema operativo. Pues obviamente tenemos la parte de los usuarios. Este diagrama no me gusta porque tanto los programas como el núcleo como que llegan al nivel del hardware. La verdad es que no es así. Tanto el usuario como el hardware es un nivel físico. Todos los de en medio son niveles de mero software, que solamente son el resultado de interacciones, de cargas y descargas dentro de capacitores y dentro de transistores en tu computadora, ¿no? Entonces, es la manifestación de todo el conjunto de acciones que se llevan en los circuitos de tu computadora. El hardware no es una manifestación de eso, es eso físico en sí mismo. Y los usuarios, no, tú no eres una manifestación de una computadora de las que nos referimos. Tal vez si tú quieres pensar en otros sistemas ideales, filosóficos, es otro pedo. Pero hoy en día vamos a definir como el software, como el resultado de la manifestación de los fenómenos físicos en colectivo, en general, de todo lo que sucede en la computadora. ¿Ok? Realmente lo vamos a ver qué hace adentro cada elemento de la computadora, lo vamos a ver alrededor de toda la carrera. ¿Ok? Entonces, no es excesivamente necesario que lo veamos en este curso y menos que es para ETS. Entonces, de ahí tenemos, pues, los programas corren por parte a la par del sistema operativo y la primera interacción que tenemos con nosotros como usuarios es la shell. La shell es, su nombre real es concha, ¿no? O sea, shell significa concha. Sí, 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 juego de palabras mexicano, ya lo sé, pero es la concha de la computadora, ¿va? Es con lo que interactúas tú. Tú interactúas, tú le tocas la concha a la computadora para, pues, que haga lo que quieres. Está bien raro el juego de palabras, lo juro. Solamente los mexicanos van a entender, pero pues así funciona, ¿va? Resulta que la shell es tu interfaz, ¿va? Con lo que te vas a interactuar. Existen shells gráficas y shells por línea de comandos, es decir, interfaces gráficas o interfaces por línea de comandos. El Graphic User Interface o el GUI o el CLI, Command Line Interface, ¿ok? Nosotros, o yo en el curso voy a interactuar principalmente con el CLI, que es con lo que vamos a hacer el proceso de programación. Obviamente vamos a utilizar el GUI para todo lo demás, pero sí quiero que entiendan cómo funciona dentro a nivel de comandos. No vamos a ver qué implica dentro del sistema operativo un programa de C++, aunque me encantaría verlo, pero el curso y el examen no cubren hasta esos puntos. Y la verdad es que es algo que yo considero básico, es algo que yo enseño en el curso básico, pero pues ETS, ¿no? Entonces, de ahí siguen las API. La API o el API es es la aplicación la interfaz de aplicación programable. Application Programming Interface, ¿ok? Entonces, al ser la interfaz de aplicación programable, la aplicación de interfaz programable,
es pues precisamente la parte aplicativa que se encarga de programar el cómo va a interactuar la computadora y cómo lo va a traducir a la ejecución de tu hardware, porque regresamos a lo mismo. No es como que tú interactúes con un microscopio y con baterías súper pequeñas para hacer cargas y descargas en cada uno de los elementos y circuitos que hay ahí. O sea, no, no. Todo esto lleva un proceso de programación de todos los elementos que se involucran. De ahí pasa a los servicios y del servicio pasa al núcleo y del núcleo llega al hardware. ¿Ok? Ahora, más sencillo. Básicamente es usuarios, programas de usuario que están a la par de todo el sistema operativo. Shell 1, Shell 2, una sería la Shell de interfaz por interfaz gráfica y la otra sería la interfaz por línea de comando. Va. Ahora, pueden tener varias APIs. Por ejemplo, ¿qué son las APIs? Las famosas DDLs o librerías dinámicas, ¿ok? En caso de Windows, pues tenemos Win32 y en el caso de Linux tenemos Apoxis, aunque realmente tenemos a varias más en ambos casos. De hecho, creo que actualmente la API de, de Windows es algo como NTSB, algo así. La verdad es que aquí es donde entienden que es Windows 32. Win32, la carpeta Win32 sirve como API. De hecho, si ustedes buscan en dónde se encuentra el archivo cmd.exe para que ustedes puedan utilizar el CMD, que yo no se los recomiendo. En Windows yo les recomiendo muchísimo más PowerShell. PowerShell es lo de hoy. PowerShell es un CMD con esteroides. PowerShell es la interfaz por línea de comandos de Windows. CMD era la interfaz por línea de comandos que usaban antes de que existiera Windows. ¿Ok? Es la de MS2. De hecho, antes, MS2 era el sistema que comprabas y Windows era el comando que ejecutabas para ingresar a la interfaz gráfica. Muchos creían que Windows era el sistema operativo y por eso hasta la versión 3.1 salió como producto de sistema operativo. Hasta la versión 3.1 fue un sistema operativo. ¿Ok? Marketing, papá. Bill Gates. De ahí, pasa pues, es toda la API. Obviamente, si la eliminas, pues eliminas la interacción entre el usuario y la shell. Si tienes algún programa que funcione como intermediario de esto, pues adelante, se podría utilizar. Pero la verdad es que primero tendrás que correr todo el sistema operativo. A ver, vamos a aclarar algo. Cuando tú eliminas System 32, no eliminas el sistema operativo. Tan no lo eliminas que cuando enciendes tu computadora te aparece una pantalla azul con letras blancas que te dice que tiene un problema con el sistema operativo. Si no existiera un sistema operativo para que tu computadora, para que el hardware de tu computadora ejecutara eso, eso no se vería. Es decir, existe un sistema operativo. El problema es que ese sistema operativo no tiene forma de comunicarse con el usuario. Entonces, ¿para qué serviría? Se vuelve inservible. La solución a eso es formatear, es volver a instalar un sistema operativo nuevo y tratar de averiguar cuáles son los archivos de usuario que había dentro del sistema operativo inicial para pasarlos al nuevo sistema operativo. Y ya, ¿ok? Y aquí hay una descripción de todos los procesos que hay para que lo puedan leer. Procesos de servicios, servicios de sistemas operativos, gestión de procesos, gestión de recursos, gestión de seguridad, de entradas y salidas, etcétera, 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 ¿no? Y hasta abajo tenemos el kernel, que viene a ser el núcleo. Y ahora sí, entendemos que el hardware es un nivel físico al cual, pues, no van a entrar ninguno de estos módulos, ¿ok? Y a ustedes, nuevo, tareilla, les toca ahora bien tratar de dar una definición más completa y más concreta de qué es realmente un sistema operativo. Porque ya vimos que una definición de diccionario, pues se queda bastante cortilla, ¿no? Ahora, pues, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la terminal, ¿va? Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de la terminal. Vamos a aclarar que como yo estoy utilizando Linux, va a ser un poco diferente la interfaz, un poco diferente el manejo, pero la mayoría de los comandos que vamos a ver aquí, si no vemos su equivalente en Linux, al menos perdón, su equivalente en Windows, al menos les va a poder funcionar. Cabe destacar
que yo les recomiendo que utilicen PowerShell, ¿ok? Es lo que yo les recomiendo, porque al final de cuentas, PowerShell es la interfaz por línea de comandos que es realmente perteneciente a Linux, perdón, a Windows, ¿ok? CMD no está mal ni nada, o sea, sí es potente y todo el show. La diferencia es que es un poco arcaico, ¿ok? Además, el CMD ya no se utiliza hoy en día tanto como se utilizaba antes. Tengan en cuenta que el CMD es literalmente un emulador de MS2 dentro de Windows. MS2 era el sistema operativo en el que, bueno, pues el antecesor de Windows, realmente fue el que compraron en IBM, fue el que se vendió como parte de el acuerdo con IBM, se lo compró a Seattle Computer Products, todo el IPC CPM lo cambió a DOS, MS, DOS. MS viene de Microsoft, DOS viene de Disk Operative System, sistema operativo de disco. Entonces, eso fue lo que se vendió. Ya después se alió con Steve Jobs, mientras tenían la interfaz gráfica, también le agarró la interfaz gráfica, la implementó en MS2 con el comando Windows y hasta la versión 3.1 se convirtió en el sistema operativo Windows, ¿ok? Entonces, realmente el verdadero Command Line Interface de Windows es PowerShell, ¿ok? Entonces, la mayoría de los comandos que vamos a ver aquí les va a funcionar bien en PowerShell, ¿va? Les voy a decir su equivalente en el CMD si es necesario, si se aplica. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es PWD. Aquí van a encontrar dos situaciones bien especiales. Primero, yo no ocupo, al utilizar Linux, yo no ocupo volúmenes de información. El disco B, el disco C, el disco D, el disco F, cómo acceden a su memoria, porque pues realmente en Linux no se usa así. Como funciona es más bien que cada dispositivo es un archivo en una carpeta llamada mount, run o cosas así. Sí, está medio complicadillo. Entonces, como nosotros no tenemos eh, volúmenes de información, nuestra carpeta principal viene a ser la raíz, ¿ok? Viene a ser el origen de todo. De la carpeta principal, nosotros la siguiente carpeta que tenemos o en la que estamos metidos es el home, el siguiente directorio. Y el siguiente directorio en el que estamos metidos dentro de home es Aragón. Significa que yo actualmente estoy en la carpeta de usuario de mi usuario, que es el usuario de Aragón. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente hacer primero un ls, que es para listar qué tengo aquí. Como todas las carpetas de usuario, pues obviamente tiene descargas, documentos, escritorio y algunas cosas que le he puesto yo, ¿no? Entonces, si yo quisiera entrar a una carpeta que está aquí, por ejemplo, las carpetas son las que se ven en azul, los archivos son los que se ven ¿Veis? ¿Qué dice? Ah, bueno, vamos a borrar esto. Los archivos son los que se ven como de color grisicito. Bueno, para que lo entiendan mejor, vamos a usar un ls-la. Esto sí no es útil en PowerShell. PowerShell no funciona así. Ahora ya pueden ver mejor los que son directorios, los que son carpetas y los que son archivos normales, ¿no? En este caso, todos estos son archivos ocultos porque por eso empiezan por un puntito. Voy a limpiar la pantalla. Ahora sí. Entonces, si yo hago un ls normal menos L, nada más para no mostrarles mis carpetas ocultas, mis archivos ocultos, pues ya les aparecen los azulitos. En este caso, los azulitos empiezan con una D, vienen precisamente de directorios. El nombre correcto de las carpetas son directorios, porque al final de cuentas, sus documentos se guardan en una dirección de memoria y tienen que reencontrar sus documentos, por así decirlos. No todos se guardan en el mismo sector de memoria. Entonces, como necesitan constantemente memoria vacía, pues
reservan un espacio de memoria vacía, se acuerdan de su dirección y eso es lo que se guarda en el archivo de directorio, ¿ok? La dirección de el archivo. Entonces, como nosotros realmente utilizamos directorios, no utilizamos carpetas, pues para cambiarte de carpeta utilizas el comando cd de Change Directory, ¿ok? El comando Change Directory nos sirve precisamente para cambiar el directorio y en este caso yo aquí tengo un directorio llamado escritorio, ¿no? Este directorio llamado escritorio es precisamente el directorio en el que pues guardo el que tiene mi escritorio al principio. Si yo hago un ls-l, pues aquí se ven que tengo unas capturas de pantalla y algunas carpetas, algunos cursos que he dado, que pues adentro tienen más carpetas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a ponerle mkdir, em, clases po YT. Perfecto. La verdad no tengo mucha imaginación. Vamos a ponerle cd clases po YT. A ver, si vieron que se me autocompleta casi solito, es porque yo puedo presionar una tecla que se llama tabulador, la que está junto a la Q, la que tiene una flechita a la izquierda y a la derecha. Bueno, esa tecla se llama tabulador y me permite precisamente cuando yo tengo algún elemento, en este caso no tengo ningún elemento, ¿no? Me permite autocompletar. Estos dos elementos, pues el punto hace referencia a la carpeta en la que estoy parado, es decir, a clases POYT. Esta es una carpeta anterior. Esta hace referencia a la carpeta escritorio. Si yo me quisiera regresar, tendré que ponerle cd espacio punto punto para regresarme un lugar en el árbol de directorios. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, lo que voy a hacer es, pues, utilizar ya los comandos, ¿no? Entonces, vamos a crear una impresión. Vamos a hacer un eco y vamos a decir clases chidas, ¿no? Entonces, le damos un enter y nos imprime clases chidas, ¿va? Ahora vamos a crear un documento. Para crear un documento simplemente voy a decir, ¿sabes qué? La salida de esto, por favor, vuélcalo en el archivo, ¿con qué archivo? Mi archivito, ¿no? .txt. Si van a utilizar espacios, utilicen comillas. Si no van a utilizar espacios, pues no utilicen comillas. La diferencia es que el sistema operativo, la interfaz por línea de comandos, no puede detectar cuando estás utilizando un espacio debido a que si se dan cuenta, nosotros para diferenciar entre el comando y el primer argumento, el comando y el segundo argumento, el comando y el tercer argumento, pues precisamente utilizamos espacios. Entonces, para que el sistema operativo no se confunda, pónganle comillas cada que quieren utilizar espacios en los nombres, ¿ok? Entonces, aquí lo guardamos en mi archivito.txt y le damos un enter. No nos imprimió nada. Sin embargo, si le hacemos un ls-l, ahora aquí ya aparece mi archivito.txt. Vamos a ver cuál es su contenido. Para ver su contenido, nosotros utilizamos el comando cat y mi archivito.txt. Aquí yo no le puse unas comillas, pero le puse, o más bien se autocompletó, una diagonal invertida. Cuando no utilizas las comillas, pero quieres utilizar espacios en el nombre, se pone una diagonal invertida, ¿vale? Entonces le damos un enter y nos imprime el contenido de mi archivo. En este caso se llama clases chidas, ¿no? Si yo me voy a mi escritorio, todo lindo, todo hermoso, todo precioso, pues obviamente me va a aparecer mi carpeta, mi archivo dentro de mi carpeta y todo bien bonito, porque al final de cuentas es otra manera de interactuar con mi sistema operativo, ¿ok? Es otra interfaz. Aparte de la interfaz gráfica, clic derecho, crear nuevo elemento, nueva carpeta, crear nuevo documento de texto, bla, 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 bla. En vez de hacer eso, todo lo estoy haciendo desde la terminal. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos ver que sí existe mi archivito bonito, todo lindo, todo precioso, pero ya no me gustó el nombre. ¿Qué pasa si le quiero cambiar el nombre? Bueno,
En Windows, para empezar en Windows, en CMD, en vez de utilizar ls, como también se utiliza en PowerShell, utilizas el comando dir. Aquí en Linux podemos utilizar también el comando dir, pero es un poquito menos explícito que el comando ls-l. Te da menos información y te da, pues obviamente menos referencias. Entonces, aquí yo quiero cambiar, quiero mover, más bien, quiero cambiar el nombre. Para cambiar el nombre, en Windows utilizarías el comando rename, ¿ok? Rename, R-E-N. Aquí en Linux nosotros utilizamos el comando mv de mover, ¿ok? Vamos a mover el contenido de mi archivito .txt al nuevo archivo con el nuevo nombre, ¿no? Entonces, vamos a ponerle mi archivito .txt y ahora le voy a poner el nuevo nombre. Un nuevo nombre. .txt. No tengo mucha imaginación, lo siento. Entonces, si hago de nuevo un ls-l o un dir, cualquiera de los dos, ahora ya me aparece que mi único archivo tiene el nombre de, pues, nuevo nombre. ¿Ok? Por último, el último comando que vamos a ver, así sencillo, es el de rm. Rm sirve para remover, para eliminar, ¿no? También existe el comando clear para limpiar la pantalla. Digo, sí, todo este tiempo lo pude haber utilizado, pero prefiero utilizar el control L. Y puedo utilizar también, ahora sí, eh, RM. Ok, vale. A ver, si yo hago uso Veren, bueno, como mi terminal tiene cierta transparencia, ya pueden ver que en mi escritorio se creó la carpeta clases por YouTube. Bueno, YT, ¿ok? Entonces, es exactamente lo mismo que utilizar un clic derecho, nuevo y carpeta y el de toda la vida. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es eliminar precisamente primero el archivo y después la carpeta. O es que realmente podemos remover toda la carpeta, ¿no? Pero primero vamos a eliminar el archivo. Si hacemos un ls-la, vemos que, que ahí está nuestro archivo de nuevo nombre. Si hacemos un cat, vemos el contenido. Vamos a eliminarlo con un rm, nuevo nombre, ¿ok? Enter. Si volvemos a hacer un ls-la, ya no existe nuestro archivo nombre, nuevo nombre, ¿ok? Vamos a ponerle punto, bueno, cd punto punto para regresar ahora a la carpeta de escritorio. Para trabajar sobre la carpeta de escritorio, damos un enter y ahora solo estamos en la carpeta de escritorio. Control L para limpiar. Y ahí sigue nuestra carpeta de clases POYT. Entonces vamos a eliminarla. Vamos a ponerle rm clases POYT. ¿Ok? Le damos un enter y dice que no se puede borrar porque es un directorio. R. ¿Ok? El "-r" es, como es un directorio, obviamente no puedes eliminarlo como si fuera un archivo normal. Como muchos archivos dependen del directorio, cuando utilices el comando "-r" es también eliminar lo que haya dentro de esos otros archivos o todas las carpetas, ¿vale? Entonces, si hago un control L, ya no aparece mi carpeta POYT. Ya no existe, ya no está, ¿va? Entonces, estos son los poquísimos comandos que vamos a ver, porque la verdad es que este curso está diseñado precisamente para que puedan pasar su examen. Entonces, con el hecho de que ustedes puedan pasar su examen, todo está lindo, todo está hermoso, todo está precioso. No tenemos la necesidad de ver comandos a profundidad. En el curso normal, sí vemos pues precisamente estos comandos y de hecho lo vemos a muchísima más profundidad. Tratamos de poder verlos con que ustedes puedan interactuar con sistemas operativos Linux de a de veras, reales, ¿no? También tratamos de que pues entiendan el tema de terminal a profundidad, porque realmente C++
tiene una relación intrínseca muy, muy cercana con el sistema operativo y más con los sistemas operativos basados en Unix. Ya los explicamos desde el árbol genealógico, ¿ok? Entonces, realmente, para que puedan entender muy, muy bien el lenguaje de programación C++ o C, necesitan entender el sistema operativo. Por eso es que nosotros sí lo vemos a mucha profundidad en el curso normal. En este curso, que es más bien para que ustedes puedan pasar sus exámenes, es suficiente los pocos comandos que hemos visto ahorita, ¿vale? Con eso entienden más o menos cómo funciona la navegación y va a ser los comandos necesarios para que yo pueda, pues, crear mis archivos y ejecutar y compilar desde la terminal, porque ya les había avisado que pues yo no prefiero utilizar un IDE, sino compilar todo desde la terminal, ya que así siento que se puede aprender un poquito mejor y entiendes bien qué hay adentro de tus archivos, ¿no? Entonces, como esa parte me interesa mucho, en el curso normal sí se ve, y yo sé que parece que estoy haciendo mucho spoiler y mucho spam, no se preocupen, en algún momento les voy a grabar videos acerca de estos temas. La verdad es que sí va a llegar al público general, ¿no? Pero me tengan en entendido que normalmente pues yo me mantengo de los cursos, ¿no? Una. Y dos, la verdad es que nosotros al ver la educación como un servicio, es lo que les acercamos. La educación como servicio, el hecho de que ustedes puedan responder preguntas en el momento en el que ustedes tengan que compartir su pantalla para realizar las acciones ustedes mismos, que yo casi no tenga que compartir mi pantalla y que principalmente ustedes hagan las cosas, ¿vale? Entonces, ese es el servicio. Estos videos no son ese servicio, este video son el producto de información que necesitarían para pasar un examen en época de apuros, ¿vale? Entonces, les agradezco su comprensión, les agradezco ese grandioso like, que se suscriban, en serio, me ayudarán mucho. Hasta luego, bye, chao.